Pasamos gran parte de nuestras vidas y gran parte de nuestro tiempo en el trabajo. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo el trabajo llegó a ser lo que es hoy en día para nosotros? Quédate con nosotros para conocer la evolución histórica del trabajo. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo. En el antiguo Egipto se depositaban en los esclavos las tareas más penosas, mientras que la ciudadanía y los sacerdotes se dedicaban a la creación, al desarrollo individual y de la cultura. Trabajo en la antigua Grecia. Años 1200 a.C., 146 a.C. En esta época, el trabajo se dividía en tres tipos de trabajos. El esjolé, que era la creación intelectual contemplativa para la clase dominante. Las clases más altas eran las que realizaban este tipo de labores. Eran únicamente trabajos de placer. La banousía, que era el trabajo manual para la clase artesana. Este tipo de trabajos era crear bienes para las demás personas y estos recibían un pago a cambio de su trabajo. Y por último el trabajo ponos, que era el trabajo penoso para los siervos, los esclavos y los carentes de derechos sociales. Esta clase de trabajos se caracterizaban por ser bastante humillantes y únicamente eran destinados para los esclavos o personas de clases más bajas. Acerca de la antigüedad judeocristiana, concebimos la actividad laboral como una consecuencia del pecado original, es decir, un castigo divino según Génesis 3:19. Antigua Roma, años 753 a.C. a 476 después de Cristo. En esta época surge el concepto de tripalium. El tripalium era un antiguo método de tortura que se utilizaba para los esclavos o prisioneros de guerra durante esa época. La palabra tripalium surge la palabra tripaliare. De la palabra tripaliare es de donde surge la palabra trabajo que conocemos hoy en día. Es decir, el concepto de trabajo que conocemos actualmente viene de cientos de años de historia a un método de tortura que se utilizaba en la antigua Roma. Edad Media, 476 a 1492 aproximadamente. En esa época hay una gran diferencia entre los diferentes trabajos que se elaboraban en aquella época. Había un trabajo en específico dependiendo de la clase social a la que la gente pertenecía. Estaba la plebe, los artesanos y la nobleza. La plebe realizaba los que se llamaban como labor. Estos eran trabajos migrantes y no recibían ninguna paga por ello. Los artesanos producían todos los bienes necesarios como la agricultura, los instrumentos para la guerra o los instrumentos para la nobleza. La nobleza no realizaba ningún trabajo. Ellos simplemente disfrutaban y gozaban de todos los trabajos y de todos los productos que realizaban la plebe y los artesanos. A partir del Renacimiento, comienzan nuevos cambios en la estructura social y se crean nuevas formas de actividad productiva. El trabajo de los artesanos comienzan a tener un peso en la sociedad dada su cantidad y su poder económico. Ahora, el trabajo tuvo otra evolución importante a partir de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Ahora, la burguesía francesa desarrolla una nueva ética social que permite el intercambio entre niveles económicos. Asimismo, el protestantismo trae una nueva ética del trabajo y de la mano viene el capitalismo, el cual postula que la posición económica primeramente depende de la utilidad de los resultados del trabajo, es decir, de la mano de obra. El trabajo en estos momentos ahora empieza a ser visto como un prestigio social. En el contexto de la primera revolución industrial en el siglo XIX surgen las máquinas de vapor para acelerar la producción de bienes y servicios. A su vez, surgen las industrias y se desarrollan las administraciones del Estado en sus formas más complejas. Ahora, cuando hablamos del concepto de trabajo, en la actualidad tenemos que este es el factor estructural del sistema industrial. Arendt en 1958 hace una distinción fundamental entre el concepto de labor y trabajo. La labor tiene que ver con satisfacer las necesidades inmediatas para subsistir. En cambio, el trabajo es la actividad manual que produce los objetos perdurables que contribuyen a la construcción de la cultura. Actualmente existe una necesidad de logro que parte del individualismo promovido por el capitalismo. En nuestros días, el desarrollo tecnológico puede ser una oportunidad para generar mayores empleos o a veces que recorta las oportunidades. Rodríguez, en 1992, menciona que el trabajo es la actividad instrumental que facilita la pertenencia a los grupos sociales de éxito. Ahora, el trabajo marca las pautas de comportamiento y además determina los ciclos vitales y las interacciones sociales del individuo. Las dos primeras décadas del siglo XX son fundamentales porque a partir de la evolución que se había dado en el concepto de trabajo y la relación entre el empleado, el empleador y la empresa,
fue que surgió lo que conocemos hoy en día como psicología laboral. Tenemos que durante esta época, las industrias buscaban hacer más eficiente su economía de producción a partir del rendimiento de sus empleados. Frank y Lillian Gilbert hicieron aportes acerca del tiempo y del movimiento de producción en las industrias. La Primera Guerra Mundial trajo consigo el reclutamiento. A partir de las pruebas y de las investigaciones que se hicieron, fue que iniciaron las publicaciones como por ejemplo el Journal of Applied Psychology. Por ejemplo, en 1917, Arthur Otis sacó el Army Alpha y Army Beta para medir la inteligencia en los reclutados a la guerra. Esto hizo que la sociedad se diera cuenta de la importancia científica de la psicología para el reclutamiento. Entonces esto contribuyó a un auge en las empresas de consultoría y en las oficinas de investigación en psicología. Más tarde, en 1919 y 1940, la investigación y la experimentación en las fábricas comenzó a tener un lugar importante. Por ejemplo, en la Hawthorne de la Western Electric Company. A partir de todos estos sucesos es que surgieron hipótesis acerca de los elementos que influyen en la productividad a partir del enfoque de la psicología. Es así como nace la psicología industrial. Tenemos entonces que para la Primera Guerra Mundial, este gran evento colaboró a formar la nueva disciplina de la psicología organizacional, y logró la aceptación de la sociedad. Para la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina se desarrolló y se refinó. En un tiempo más cercano a nuestros días, se dividió en subespecialidades y evolucionó en el logro de niveles elevados que conocemos hoy. El concepto de trabajo y la psicología en las organizaciones han tenido una serie de cambios importantísimos para definir sus directrices y sus formas de aplicación en el campo laboral. Ahora, ¿cuál de estas transformaciones y etapas a través del tiempo te pareció el más interesante? ¿Cuál crees que es el futuro de la psicología en las organizaciones y del trabajo para la sociedad? Te invitamos a hacer esta reflexión, a compartir nuestro contenido y estar al pendiente para el próximo video. Gracias por vernos y esto ha sido Psicolabora.